Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te damos la más cordial bienvenida, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, sinceramente, ha dejado a muchos fans con el corazón un poco enredado. El título del vídeo lo dice todo: los amigos de Andy y Kerem revelan la verdad, nunca terminaron. Y sí, vamos a desmenuzar todo lo que hay detrás de este bombazo, analizando las señales, las posibles realidades y, por supuesto, las opiniones de su círculo más cercano. Así que si eres fan de Ander Ercel y Kerem Bürsin, o simplemente te encanta estar al tanto de los romances más comentados del mundo del espectáculo, quédate con nosotros porque esto se pone bueno. Y antes de que nos lancemos de cabeza a la piscina de los rumores y las confirmaciones, te invito a que, si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienes que darle al botón rojo que ves por ahí abajo, y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así estarás siempre al día con las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. La noticia, o mejor dicho, el rumor que ha explotado como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, gira en torno a la supuesta relación entre Ander Ercel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que su historia de amor, que nació en las grabaciones de la exitosa serie Senkal Kapm, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que aparentemente vivimos y celebramos junto a ellos. Durante un tiempo compartieron momentos íntimos en sus redes sociales, viajes, caricias, sonrisas, y el mundo entero se enamoró aún más de ellos como pareja. Parecía que estábamos ante un cuento de hadas moderno, de esos que nos encantan ver florecer. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las aguas se volvieron turbulentas. De repente, los indicios de una separación comenzaron a aparecer. Fotos juntos desaparecieron, los me gusta se hicieron escasos, y el silencio mediático de ambos sobre su estado sentimental se convirtió en una señal de alarma para sus seguidores. Los fans, siempre atentos a cada detalle, empezaron a notar la ausencia de interacciones públicas y, poco a poco, la evidencia de una ruptura se hizo más palpable. Los medios turcos, ávidos de noticias, no tardaron en hacerse eco de esta supuesta separación, y de un día para otro, la noticia de su ruptura se dio por sentada. Fue un golpe para muchos, una decepción para quienes habían invertido emocionalmente en su relación. Se habló de distanciamiento, de agendas incompatibles, de presiones de la industria. Las explicaciones oficiales, cuando las hubo, fueron vagas y diplomáticas, alimentando aún más la especulación. Pero aquí es donde entra la intrigante revelación del título de hoy: los amigos de Andy y Kerem revelan la verdad, nunca terminaron. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Significa que la ruptura que todos dimos por sentada fue un malentendido? ¿O tal vez fue una estrategia? O quizás la relación nunca llegó a ser tan seria como pensábamos, pero los amigos ahora quieren aclarar las cosas. Para desentrañar este misterio, debemos adentrarnos en las declaraciones y las señales que han surgido de su círculo más cercano. Y es que cuando las cosas se ponen complicadas, a menudo son los amigos quienes, de forma directa o indirecta, terminan revelando las verdades ocultas. Hemos estado investigando, analizando entrevistas, observando comentarios en redes sociales, y buscando cualquier pista que nos pueda acercar a la verdad. Y créanme, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una manera muy particular. Uno de los puntos clave que han salido a la luz es que, a pesar de la percepción pública de una ruptura, la comunicación entre Andy y Kerem nunca se interrumpió por completo. Algunos amigos cercanos, en entrevistas o comentarios discretos, han insinuado que, si bien pudo haber habido un periodo de distanciamiento o de reflexión, no se trató de una ruptura definitiva y sin vuelta atrás. Esto es crucial, que va en contra de la narrativa dominante que se ha consolidado. Se habla de que quizás la presión mediática y la especulación constante los llevaron a tomarse un respiro, a alejarse un poco de los focos, pero sin cerrar la puerta a su relación. Imaginemos la situación. Una relación nacida bajo los intensos focos de una serie de éxito mundial. Cada paso, cada gesto, cada ausencia, analizado al milímetro por millones de ojos. Para una pareja joven, y aunque sean figuras públicas, esa presión puede ser asfixiante. Los amigos, al verlos lidiar con esto, podrían haber aconsejado tomarse un tiempo para respirar, para evaluar la situación.
lejos del ruido constante. Y ese tiempo podría haber sido interpretado por el público y los medios como una ruptura. Las revelaciones de los amigos a menudo vienen envueltas en un lenguaje cuidadoso. No suelen decir si siguen juntos y felices, porque eso podría ser demasiado explícito y quizás, incluso problemático para la pareja en ese momento. En cambio, utilizan frases como siempre se han tenido mucho cariño, son personas importantes en la vida del otro, la amistad es algo que siempre prevalece. Y estas frases, aunque suenen genéricas en el contexto de una supuesta ruptura, adquieren un significado muy profundo. Por ejemplo, hemos escuchado de amigos que comentan que Ande y Kerem siguen siendo un gran apoyo el uno para el otro, que se preocupan por su bienestar, y que a pesar de las circunstancias existe un vínculo fuerte y duradero. Esto no necesariamente significa que estén viviendo juntos y planificando una boda, pero sí implica que la historia entre ellos no terminó abruptamente. Podría ser una relación en una fase diferente, una que se ha reinventado, o una amistad profunda con tintes de algo más. Además, debemos considerar la influencia de las redes sociales en la percepción pública. Cuando una pareja popular desaparece de las redes, la conclusión es casi inmediata: rompieron. Pero, ¿y si solo decidieron proteger su privacidad un poco más? ¿Y si se dieron cuenta de que compartir cada aspecto de su vida personal les traía más problemas que alegrías? Los amigos al ver esto podrían estar intentando suavizar la imagen pública, aclarando que no hay enemistad, que el afecto persiste, y que la historia, en su esencia, nunca llegó a un final definitivo. Otra perspectiva interesante que surge de las declaraciones de amigos es la idea de que quizás la relación nunca fue tan pública y explícita como la percibimos. A veces la química y la complicidad que proyectan en pantalla nos llevan a idealizar su relación y a asumir un nivel de compromiso que quizás ellos no querían o no podían exponer públicamente. Los amigos, al conocer la realidad desde dentro, podrían estar tratando de desmitificar esa imagen y mostrar que la conexión entre ellos es más compleja, más matizada. Pensemos en los ciclos de las relaciones. No siempre son lineales. Hay altibajos, momentos de duda, periodos de distancia. Lo que para el público parece una línea recta hacia la ruptura, desde la perspectiva de quienes conocen a la pareja, podría ser un desvío temporal, una pausa reflexiva. Y los amigos, al hablar de ellos, a menudo transmiten esa idea de continuidad, de un hilo conductor que, a pesar de los obstáculos, no se rompe. Las entrevistas a menudo se hacen con mucha cautela, especialmente cuando se trata de la vida privada de celebridades. Los amigos suelen ser muy protectores, pero a veces, en una conversación relajada, o cuando sienten que la narrativa se ha desviado demasiado, pueden dejar escapar una verdad. Y esa verdad, en este caso, parece ser que la historia de Ande y Kerem no tuvo el punto final dramático que todos asumimos. Quizás la clave está en la interpretación de la palabra terminaron. Si por terminaron entendemos una ruptura total, sin posibilidad de reconciliación y con resentimiento, entonces las declaraciones de los amigos sugieren que eso no ocurrió. Si por otro lado, terminaron significa una separación formal, dejar de ser pareja de cara al público, entonces sí, eso pudo haber sucedido. Pero lo que los amigos están aclarando es que el vínculo humano, el afecto, la amistad, y quizás incluso la posibilidad de un futuro juntos, nunca se extinguieron por completo. Consideremos también que el mundo del espectáculo es un campo de juego donde las apariencias pueden ser engañosas. A veces una separación pública es una estrategia de marketing, o una forma de lidiar con la presión. Y a veces, que parece una ruptura es simplemente una reconfiguración de la relación. Los amigos, al ser testigos directos, tienen una visión más realista de lo que está sucediendo en la intimidad de la pareja. Las redes sociales de los amigos también pueden ofrecer pistas. A veces un comentario casual, un me gusta en una publicación antigua, o una imagen compartida en un momento inesperado, pueden ser suficientes para reavivar la esperanza de los fans. Y en el caso de Ande y Kerem, hemos visto algunos de estos sutiles indicios que apuntan a una conexión que persiste. Lo que los amigos están revelando, en última instancia, es una verdad más matizada y humana de lo que solemos ver en las noticias sensacionalistas. Nos muestran que las relaciones de las celebridades no son siempre blanco o negro, que hay muchos grises, muchas complejidades. Y que a pesar de la distancia pública, o de los periodos de silencio, el cariño y el respeto mutuo pueden perdurar. El título Los amigos de Ande y Kerem revelan la verdad, nunca terminaron, nos invita a reconsiderar nuestra percepción de su relación. Nos sugiere que lo que vimos como un final,
podría ser solo un capítulo intermedio. Y que quizás la historia de amor de Ande y Kerem está aún en proceso, evolucionando de maneras que no podemos prever del todo. La revelación de sus amigos nos abre la puerta a la posibilidad de que el amor, la amistad y el apoyo mutuo puedan existir incluso cuando la dinámica de una relación cambia. Ahora, para resumir lo que hemos explorado hoy, el supuesto final de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que fue ampliamente cubierto por los medios, parece ser más complejo de lo que pensábamos. Las declaraciones y los indicios provenientes de su círculo más cercano sugieren que, a pesar de los rumores y la percepción pública de una ruptura definitiva, la conexión entre ellos nunca se rompió por completo. Sus amigos han insinuado que la comunicación se mantuvo, que el apoyo mutuo persistió, y que si bien pudo haber habido un periodo de distanciamiento o de reevaluación, no se trató de un adiós rotundo. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos la información pública sobre las celebridades y a reconocer que las relaciones, incluso las más expuestas, tienen capas de complejidad que solo aquellos más cercanos pueden comprender plenamente. La verdad, según sus amigos, es que la historia entre Hande y Kerem nunca llegó a tener un punto final definitivo. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya aportado una nueva perspectiva sobre esta comentada relación. Nos encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creían en la ruptura? ¿Les sorprende esta revelación? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y les gusta nuestro contenido, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y especulación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.